Bien, como te dije en el último video, pues esta forma de crear funciones con el constructor function, pues simplemente crea funciones anónimas. Fíjate, vamos a utilizar esta función para que veas cómo funcionaría. Vamos a hacer un log que diga f, que es nuestra función. Vamos a pasarle el 1 y el 5. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice que pues la suma da un 6. Entonces, eso es lo referente al constructor function. Y vamos a seguir viendo más temas acerca de esto del function. Este constructor function también define nuevas variables y funciones en su propio scope privado. Haz de cuenta que cuando creas funciones tú como esto, todo lo que ya conocemos del scope, del ámbito, pues equivale a lo mismo aquí. En este caso, pues x simplemente va a estar referenciado dentro de esta función que hemos creado con el constructor de function. Por ejemplo, si te hacemos un log de x, mira, vamos a comentar esto, guardamos, comentamos esto, recargamos. Pues fíjate cómo dice que no está definida. Entonces, una función creada de esta forma también va a tener su propio scope, su propio ámbito privado. Y pues, ahora sí que probablemente tú nunca, allá afuera en el campo de batalla, vas a usar esta sintaxis. Nomás te la quiero enseñar para fines educativos y que sepas que todo partió desde aquí. Como yo te he dicho desde antes, todo lo que es referente a las funciones, todo parte de aquí. Ya después vinieron la forma de crear funciones con arrow function, las function expression y las function declaration. Pero eso simplemente son mejores formas y atajos a la forma que se hacía nativamente. De aquí partió todo. Ya después vinieron otras formas de crear funciones. Entonces, fíjate, vamos a considerar algo muy importante acerca de esto, de este constructor function. Para empezar, el constructor function permite crear y compilar dinámicamente funciones JavaScript en tiempo de ejecución. Quiere decir que tú puedes crear tantas funciones en tiempo de ejecución con este constructor. El constructor function analiza el cuerpo de la función y crea un nuevo objeto de función cada vez que es llamado. Si la llamada al constructor aparece dentro de un bucle o dentro de una función llamada con frecuencia, con cierta frecuencia, este proceso pues puede ser ineficiente. Si está esto dentro de un bucle o algo que se llama repetidamente, pues esto es ineficiente porque esta forma de construir funciones con el constructor no es muy buena y no se recomienda. Castiga mucho con el rendimiento. En cambio, las funciones anidadas y las expresiones de función, las function expression, que aparecen dentro de bucles, pues no se recompilan cada vez que se encuentran, pero esta forma de constructor sí se recompila. Entonces esta forma es ineficiente al momento, por ejemplo, cuando la comparas para crear funciones dentro de un ciclo. Un último punto muy importante sobre el constructor function es que las funciones que crea no utilizan el scope local. En su lugar, siempre se compilan como si fueran funciones top level, es decir, funciones globales. El constructor function crea funciones que se ejecutan únicamente en el ámbito global. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, vamos a crear esta funcioncilla. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer una función que se llame global. Vamos a ponerle mi global igual a global. Todo muy bien. Y vamos a hacernos una función que diga construir función. Y vamos a poner let local igual a local. Y vamos a hacer un return new function. Vamos a poner que nos retorne simplemente la variable scope. Acuérdate que esto es posible. Nosotros podemos retornar una función dentro de una función, porque acuérdate que las funciones pues, son objetos. Entonces esta línea es completamente válida aquí en JavaScript. Entonces que te vamos a hacer aquí un let mi función va a ser igual a llamar a mi función construir función. Y pues aquí vamos a traer ya una función. En mi función se va a retornar esto. Entonces si hacemos mi función, la ejecutamos, pero pues hacemos obviamente un log. Ponemos esto.
guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo nos da error, dice local no está definida. ¿Por qué? Porque tú estás ahora sí que llamando a una función local y como te digo, cuando tú creas funciones con este constructor, se compilan como si fueran funciones de ámbito superior, de top level. Ignoran el local scope. El constructor function crea funciones que se ejecutan únicamente en el ámbito global. Quiere decir que aquí el ámbito local de esta función construir función lo está ignorando. Pero si hacemos por ejemplo aquí mi global, guardamos. Vamos a ponerle mi global. Guardamos. Recargamos. Pero acá es mi global. Guardamos. Recargamos. Pues fíjate cómo dice global. Quiere decir que lo que está aquí en el local scope de construir función, de todo esto, lo que está entre llaves, ignora esto, ignora todo el código de aquí y haz de cuenta que es como si esta función la estuvieras creando en el top level. Tú ya sabes lo que es el top level. Básicamente esta función construir función está dentro del top level porque no está anidada ni dentro de un if ni dentro de un bloque de código, sino que está en el top level. Así esta función, así las funciones creadas con el constructor function ignoran el local scope en caso de que estén anidadas dentro de un local scope. Entonces él lee lo que está afuera. Entonces eso es algo para que lo consideres. Y como te digo, pues de todos modos no es necesario que te claves mucho con esta sintaxis de constructor function porque no es muy bueno. No se recomienda crear funciones con el constructor function. Simplemente se enseña para que sepas de dónde parte todo. Más adelante en el próximo video vamos a ver ahora cómo se trataría el método toString en funciones. Como todos los objetos de JavaScript, pues las funciones también tienen un método toString, pero eso ya lo vamos a ver después. Bendiciones.